quién tiene dinero o de quién pueden alcanzar mucho dinero, y por eso los secuestran. No sé si usted se daba cuenta en las noticias, en Colombia, donde hay mucha guerra y donde está la guerrilla de la FARC, allá ellos secuestran a cada momento a líderes políticos, a hombres que luchan por los derechos humanos, y los llevan a la selva y los tienen cautivos, los dejan morir de hambre, los tienen prisioneros. Y si el gobierno no hace lo que la guerrilla dice que haga, amenazándolos con quitarle la vida a los que tienen cautivos, esos hombres que ellos tienen bajo su dominio pierden la vida. El diablo es igual. El diablo cautiva alguna área de nuestras vidas. Y si tú o yo no hacemos lo que Él dice, Él te oprime. Y tú y yo necesitamos, hermanos, ser libres. ¿Por qué razón? Porque si no somos verdaderamente libres, somos esclavos. Y el esclavo, hermano, no puede hacer nada que su amo no se lo diga. Tiene que vivir oprimido, encadenado y sin libertad de hacer nada. ¿Quién? Jesús dijo: todo aquel que hace pecado. Si alguien hace el pecado, ¿a quién pertenece? ¿A Cristo? No, pertenecen al diablo. Solo hay dos bandos, no hay bando intermedio. Hermano, usted no puede decir: es que yo soy medio bueno, así que yo me quedo, yo como soy tan neutral para todo, hermano, que mejor me quedo en medio, ni con Cristo ni con el diablo. Solo hay dos bandos: o perteneces a Cristo o eres de Satanás. Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos por eso constantemente, hermano, estar a cuentas con el Señor y pidiendo a Dios, ¿qué cosa? La libertad en todas las áreas de nuestra vida. Señor, yo no quiero ser cautivo en esta y esta área de mi vida, porque esto me causa un daño, Señor, porque no te puedo servir con la libertad que yo quisiera servirte. Pero allí lo dice la palabra del Señor: todo el que practica y hace pecados del diablo. Por lo tanto, Jesús le deja bien claro: si tú eres vencido por alguien, tú vienes a ser siervo del que te venció. ¿No es así? Cuando yo leí esta palabra, hermanos, me remonté a lo que la palabra del Señor dice ya en 1 Samuel capítulo 17, verso 8 en adelante, donde, hermanos, todos conocemos la historia de la pelea que tuvieron David y Goliat. ¿Cuántos la saben? Hasta los más chiquitos la saben, porque en la escuela dominical los hermanos están poniendo las pilas para enseñar a los niños. Hermano, ¿qué pasó? David y Goliat. Satanás es como Goliat, fanfurrón, y se cree el más gigante y que nadie lo puede tocar. Eso es lo que hacía aquel paladín filisteo llamado Goliat. Allá cuando estaban peleando, hermano, el ejército de Israel, hermanos, ellos estaban peleando contra los filisteos, y salía aquel gigante de 6 pies, hermanos, tremendo, grandísimo hombre, a burlarse y a desafiarlos, y les decía: por favor, saquen de entre ustedes alguno que pelee con mí mano a mano, y si yo lo venzo, ustedes, todo el pueblo de Israel, nos van a servir a los filisteos. Pero si ese hombre me vence a mí, nosotros seremos siervos de ustedes. El diablo nos desafía, y siempre, hermanos, quiere poner en juego nuestra libertad. Él quiere que seamos cautivos todo el tiempo. Yo no sé cuál es el pecado que está tan gigante, fanfurreando a tu cara, diciéndote: tú no puedes ser libre, porque yo te he vencido. La palabra del Señor dice: todo aquel que es vencido por alguien viene a ser esclavo del que lo venció. Y eso es lo que estaba en juego entre el pueblo de Israel y el pueblo de los filisteos. ¿Qué hizo aquel pueblo de Israel? Desde el rey hasta todo su ejército tembló, tuvo miedo. Oh, cuántos temblamos en frente del diablo. Y tiene razón si no tienes a Cristo en tu corazón. Porque el diablo, hermanos,
Un amo que te hará la vida imposible y te oprimirá, y Él no tiene misericordia de nadie. Los que están en su poder, Él los trae como traen a un perro, disculpe el ejemplo, su amo, con un lazo en su pescuezo, y los tiene que seguir a donde Él lo jale. Esto es así. La palabra del Señor, allá en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 25, dice de la siguiente manera. Todos vamos a la Biblia, capítulo 2 de 2 Timoteo, verso 25, amén, y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Escuche bien. Primero que todo, hermanos, como pueblo de Dios, ¿por qué predicamos acerca de estos temas? Porque es necesario que hagamos conocer a todas las personas que necesitan a Dios, y que solo por Dios y al arrepentirse delante de Dios van a poder conocer la verdad. Porque la verdad es la que liberta. Y si no nos arrepentimos delante de Dios, ¿qué pasa? No conoceremos la verdad, simplemente. ¿Y qué más dice el apóstol Pablo aconsejando a Timoteo? Y tal vez cuando conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. ¿Qué tal? Cuando usted está cautivo del diablo, primero Él le trae un lazo, lo trae amarrado, y usted está cautivo a la voluntad de Él. ¿Qué quiere decir estar cautivo a la voluntad de Él? Que yo hago lo que Él dice y no lo que yo pienso que debo de hacer bien. Todo el que es cautivo hace lo que su captor le dice que hace. Ya sea que usted guarde raíz de amargura, ya sea que usted tenga mentira guardadas en su corazón, ya sea que usted o yo hablemos palabras de maldición, esas son cosas que nos cautivan, nos aprisionan. Ya sea que usted sea cautivo del demonio de alcoholismo o de la inmoralidad sexual. Hermano, en este mundo las cosas siempre no van para arriba, van para abajo. La moral del hombre ha caído a niveles que asustan. Ellos mismos, la humanidad se asusta de los niveles tan bajos en que hemos caído. Hablando de la moral, a nadie le importa hacer de su vida lo que le da la gana. ¿Por qué razón? Porque esos son los niveles que aún en la alta sociedad muestran las personas. No les importa caer lo más bajo con tal de hacer no lo que ellos quieren, porque según la palabra del Señor, los que están así no hacen lo que ellos quieren, hacen y tienen que hacer lo que es la voluntad del diablo. Los que están cautivos en el lazo del diablo hacen lo que está a la voluntad de Él hacer. Entonces, esas personas no pueden llamarse libres. ¿Qué pasó? Volvamos a Goliat y a David. Estaban peleando. ¿Qué pasó? David, hermanos, tuvo que venir al campamento y todos temblaban, hermanos, porque hay muchos que, como les dije, tienen razón de temblar en frente del diablo. Porque el diablo, hermanos, usa mucha astucia y las tentaciones para hacernos pecar. Y cuando nosotros pecamos estamos en problemas. ¿Por qué? Porque el pecado da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Cuando tú ya estás muerto, hermano, espiritualmente es muy difícil que alguien te pueda despertar. Solamente Cristo puede ser. Y todo el ejército de Israel temblaba frente del fanfarrón de Goliat. Pero David vino y dijo: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? Y le explicaron: no, mire, es que ese hombre está desafiándonos y 100 veces tendremos que ser esclavos de él.
Porque así el diablo pone en juego las cosas. El diablo nos desafía diariamente. Y si nosotros, hermanos, somos vencidos por él, ¿qué va a suceder? Vamos a ser siervos de él si él nos vence. Por eso es que él pone en juego tu libertad. Y por eso él pone muchas cosas enfrente de ti, enfrente de nuestros ojos para hacernos caer. Y él estaba poniendo, escuche bien, en juego la libertad de todo un pueblo. ¿Y quién era ese pueblo? El pueblo de Dios. El pueblo que él lo había sacado, hermano, de Egipto. Ahora, hermanos, tenían que estar enfrente de un hombre que les decía y les desafiaba a que volvieran, hermanos, a pelear con él, o que si no, se tenían que doblegar delante de él y ser sus siervos. David dijo: ¿quién es ese incircunciso que está retando a los escuadrones del Dios viviente? ¿Cuántos podemos hablar así frente al diablo? Con esa libertad que lo hizo David. Le digo, ¿por qué no muchos? Porque sin duda, hermanos, estamos solos. En cambio, David tenía una convicción de que él no estaba solo. Y de que había uno que lo podía hacer vencer a otro más grande que Goliat. Cuando David se enfrentó a Goliat, dice la palabra de Dios que no fue Goliat el que dio el primer paso para el frente de la batalla. Dice que David, hermano, fue el que se lanzó en contra del gigante. ¿Qué traía David en sus manos? Simplemente una onda, y en su zurroncito o su bolsita de pastor de ovejas, 5 piedras, sacó una, porque, hermanos, ese hombre dice que le dijo a aquel gigante, el gigante le dijo: ¿acaso soy perro para que vengas conmigo con piedras? ¿Qué le dijo David? Pues tú vienes con espada y jabalina. ¿Y qué había dicho antes David al ejército de Israel y al rey Saúl? ¿Qué le había dicho? Nuestro Dios no es un Dios que vence la batalla con espada, porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, hermano, que nosotros luchamos. Y así David, hermano, se enfrentó al gigante Goliat. Cuando estamos en el Espíritu, la palabra del Señor dice, hermano, que nosotros somos fuertes. Una fuerza sobrenatural, un valor, hermano, que nadie se puede comparar. David dijo al gigante: tú vienes con espada y jabalina, pero yo viene en el nombre de Jehová de los ejércitos, escuadrón de los ejércitos de Jehová viviente, el cual tú has desafiado. Bastó una pedrada, hermano, en la frente de aquel gigante para que se cayeran, hermano, de frente en el piso. Y David, hermano, ni lento ni perezoso corrió, porque no traía espada, solamente traía el Espíritu Santo de Dios, lo cual es mejor que espada, hermano. Así nos debemos de enfrentar a los desafíos diarios que el pecado y Satanás nos hacen a nuestras vidas, queriéndonos someter a esclavitud. Porque el que es vencido del pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado, hermano, no hay que dejarlo medio vivo. Si tienes un pecado en este día, esta noche es para ti que seas libre, porque le tienes que arrancar la cabeza, hay que arrancar la raíz. Desde la raíz el mal, hermano, no podemos dejar raíz. David fue y cortó con la misma espada del gigante la cabeza del gigante. Esos son los desafíos diarios que nosotros nos enfrentamos. Porque el pecado, hermanos, aunque nosotros digamos: pero mi pecado es chiquito, mi pecado. Si tú tienes ese pecado, aunque tú lo llames chiquito tu pecado, date cuenta que de ese pecadito que tú dices que es chiquito, tú eres su siervo. Y haces lo que Él te dice que hagas. ¿Cuántos hombres dicen: